Hola, bienvenida a nuestro primer podcast. Estamos aquí en la Casa de los Pastores junto a mis amigos. El tema a tratar el día de hoy va a ser conociendo el corazón de los pastores. ¿Cómo estás el día de hoy, Bianca? Muy contenta y feliz de poder compartir este primer podcast con mis amigos, de poder entrevistar a nuestros amigos y pastores y que también sea de su agrado ustedes que están viendo este video. ¿Tú, Rafael, cómo estás? Pues bien, aquí estamos, es un privilegio poder estar en nuestro primer podcast, aquí con nuestros amigos, la producción y nuestros pastores. José, ¿cómo estás hoy? Feliz, contento de estar aquí en el primer podcast de muchos más que se vienen. Contento de estar juntos con mis amigos pastores, con producción aún. Contento de lo que vamos a conversar. Estamos con nuestros amigos Javier y Soraya Bustamante. ¿Cómo están aquí? Bien, te comento que estamos excelentemente bien. Muy bien, también, gracias, bienvenidos a nuestro hogar. Gracias por visitarnos. Comenzamos con la primera pregunta, va para usted. ¿Cómo usted describiría y cómo es el corazón de su amada esposa Soraya? Bueno, voy a tratar de ser lo más exacto posible. Bien, yo creo que el corazón de Sori es un corazón muy entregado al servicio, un corazón muy conservador. ¿En qué sentido? En guardar las generaciones. Es una mujer que se entrega apasionadamente por lo que en lo ministerial, por lo que Dios habla, y en lo familiar, por su esposo, por su madre, por sus hijas. Es la suma de muchos elementos allí, pero describiría Zoe como una mujer cariñosa, amorosa y que va a dar todo para que lo que Dios habló se haga. ¿Y usted, Soraya, cómo describiría el corazón de su amada? Bueno, el corazón de Javier, como siempre te lo digo, es el amor y la pasión que tiene hacia el Señor. En la parte ministerial, él tiene un corazón muy pastoral, pero al decir pastoral hablo de que para él es importante poder ayudar, poder servir, poder levantar aún una generación. La pasión que él tiene por hacer la voluntad del Señor, eso es una de las cosas por la cual pues, es lo que me impacta más de él, ese corazón amoroso que tiene, lo que imito muchas veces de él. Digo imito porque esa parte es ese corazón que él tiene muy dócil, un corazón como una almohadita, pues sabe decir. Y en lo que es como esposo, como padre, pues igual. Él es multifacético o es ministerialmente una cosa, igual en la casa, ¿no? El amor que tiene por sus hijas, aún por su esposa, por sus padres, es un complemento. Es mostrar realmente el amor que él tiene hacia Dios, lo muestra también en su casa. Puedo decir que el corazón de él es muy extenso. El corazón de él es lleno de virtudes, un corazón muy frágil en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo alguien que se levanta con fuerza, con valentía para hacer la voluntad de Dios. Una pregunta extra a lo que están diciendo. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que van a ver este video? Acerca del corazón. Ajá, Que le pregunten al Señor siempre antes de imponerse a lo que el corazón muchas veces siente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor me permitió conocer a Javier, ¿sí? Yo le pedí al Señor que me dé un hombre diferente al que normalmente conocemos, al que normalmente yo conocía.
Entonces, yo le decía al Señor, darme un hombre o hazme conocer un hombre con características como mi papá, porque así fue que lo pedí, que se parezca mucho a mi papá, pero que sobre todo te ame a ti. Entonces, el consejo, ¿cuál sería? De que el hombre que ama primero a Dios y que aún pone a Dios sobre ti, o sea, en este caso sobre la mujer, ese es el hombre ideal para la mujer, un hombre ideal para los jóvenes. Lo mismo que yo. Es una muy buena pregunta. Creo que hoy estamos, lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad donde los jóvenes se están dejando llevar por tendencias, por modas, y se está perdiendo ese tino en la mujer y en el hombre de saber elegir. Y en ese saber elegir, nunca sacar a Dios de esa ecuación. Sí, cuando elegimos, preguntándole a Dios, el margen de error es cero. Pero cuando elegimos sin preguntarle a Dios, el margen de error es muy alto. Y lo decía Osorio, pidió una mujer así. Yo creo que en ese mismo tiempo que ella hacía esa oración, yo le decía al Señor que necesitaba una compañera. Teníamos 20 años. Ella estaba en su sector, yo estaba en el mío. Sí, yo vivía por el estado de Chocó, por ahí. No vayas a contar eso. Entonces, creo que fue una oración, escuchando por el creo. Y hoy tenemos una línea de familia, no porque lo diga yo, sino porque vemos que lo que somos en casa lo impartimos. Y eso se llama impartición. Entonces, consejo para ustedes es eso, o sea, nunca saquen a Dios de todo lo que ustedes quieren. Aunque sea un mal cristiano, por así decirlo. Bueno, te voy a hacer un preámbulo como para que podamos mirar y entender lo que voy a explicar. Hace muchos años atrás hubo un avivamiento en el Ecuador, del cual mi tío Julio, que en ese tiempo no tenía la vida consagrada al Señor, termina dejándose encontrar por el Señor. Él fue uno de los pioneros, por así llamarlo, en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Quevedo, y empezó a trabajar para el Señor en esa localidad. Una vez que mi tío Julio recibe al Señor, entra mi madre, y luego entra mi abuelo. Entonces, si tú lo pones a mirar, si te pones a revisar, mi madre, hablo de mi línea, mi mamá es la primera. Yo vendría a ser la segunda línea y mis hijas en este caso vendrían a ser la tercera línea. Yo les decía hace un momento, es mirar a un padre de generaciones y es lo que nosotros vivimos. Yo crecí en una familia cristiana, crecí en una familia cristiana y es algo que ha sabido guardar mi corazón. Yo tenía la gran armadura, que era católica romana. Y yo conocí al Señor cuando lo conocí a Javier. Básicamente él me presentó del Señor. Y fue una experiencia muy tremenda. Decía al inicio yo que al pedirle al Señor un hombre diferente, el Señor me mostró un hombre diferente. ¿Cuál era el hombre diferente? Un hombre que amaba al Señor. Yo. Entonces, al conocer a él, pues obviamente él me presentó al Señor y fue una transición muy interesante ahí, al conocerlo al Señor, porque lo primero que yo conocí fue el usar falda larga, sí, no lengua larga, solo falda larga, porque esa era la tradición en ese tiempo, o por lo menos al lugar en donde me invitaron a conocer. Para mí fue algo interesante porque a la primera congregación que yo fui, cuando yo asistí a esa congregación, yo llego y vi a una compañera de colegio en ese lugar.
Obviamente yo estudié en colegio católico, ¿no? En la escuela y el colegio católico, que incluso en mi colegio me dieron la oportunidad para poder ser monja para ese tiempo. ¿Por qué? Porque mi deseo siempre fue conocer al Señor, servir a Dios. Me gustaba estar en la iglesia, que hablando, que cantando, que hacer todo lo que normalmente se hace en la iglesia. No, no había mucho, sí. Entonces, ese era siempre mi deseo de conocer al Señor, de servir. Cuando, y obviamente cuando yo vi a mi compañera de colegio en esta congregación, para mí fue un choque, porque yo era como que iba como escondida, ¿no? Como cuando alguien comete un pecado, un error, y iba así como que nadie me conozca, porque para mí era como traicionar lo que yo había aprendido por muchos años. Claro, era una creencia terrible, era tantas armaduras puestas, pero y vi que ella era líder en ese lugar. Yo, wow, era líder. Y después, acá pues si recién más había pasado poquito tiempo para graduar. Y ella me vio, me dijo, no te vas a arrepentir, es un lugar donde conocer a Dios diferente, bueno. Y así fue conociendo al Señor. Después asistí a otra congregación con Javier, con unos amigos que lo invitaron. Pero pasaron situaciones muy, muy interesantes en esa congregación. Para mí era muy nuevo, muchas cosas, tenía muchas incógnitas, muchas preguntas, pero dejé que el Señor pueda introducirse en mi ser y ir conociéndolo de a poco. A partir de esa fecha, pues bueno, ya conocí de Dios. Y desde lo que usted nos está contando, porque pues, habíamos contado que él ha crecido en un hogar cristiano, cuando usted tomó el siguiente paso de, por así ponerlo, ir de lleno con las cosas del Señor, ¿cómo fue la experiencia de contarle a su familia y cómo fue que ellos lo tomaron? Eso es muy difícil. Bueno, escondido. Porque de repente decía al inicio como que sentía como vergüenza por decir, ¿cómo le decía yo a mi papá y a mi mamá que ya no era católica? No sabía cómo hacerlo. Pero creo que me duró eso unas 2, 3, 4 días, y el primero que se enteró fue mi papá. Ya le va a comentar a Javier cómo se enteró, fue chistosísimo, porque yo no estaba en ese momento, yo estaba por allí para de la casa y me llamaron. Pero yo salía escondida con la Biblia puesta en la cartera, decía, ya vengo, voy a hacer cualquier cosa, porque en ese tiempo yo trabajaba, entonces yo salía y entraba, o sea, era como normalmente. Pero sí fue al inicio duro, sí, al inicio duro. Al pasar el tiempo, lo interesante de todo eso fue que el Señor pudo permitirme ver realmente el corazón de mis familiares. Porque prácticamente se cumple lo que dice la palabra. La familia es la que hace la voluntad del Señor. Entonces, entendí que ellos, de mis familiares, no eran mi familia. ¿Por qué? Porque para ellos era como que había cometido un delito grande el conocer cristiano. Hasta la actualidad. No tengo tíos, no tengo tías, no tengo nada, ¿sabes? ¿Qué edad aproximadamente fue ese? A ver, yo lo conocí al Señor a la edad de 24 años, 23, 24 años. Sí. Y de ahí pasaron los años, como a los 26, 27 años, ya era como que me pusieron como ya no eres parte de, porque ya no participaba pues de lo que ellos participaban. Pero ahí como se enteraron a mi papá, es que yo lo voy a contar porque él estaba junto y se lo dije. Sí. Soy hacía todo lo posible para que esa confianza que sus papás habían depositado en ella, en su fe, en su crianza, hacía todo lo posible para no herir quizás el corazón de sus padres, pero ella sabía que estaba haciendo lo correcto.
salido mucho hasta que un día, en ese tiempo no había tantos celulares, teléfonos fijos salían en cada casa. Y sonó el teléfono. Y para buena suerte de Sori, quien termina contestando el teléfono es mi suegro. En ese tiempo estaba con nosotros. Y preguntaron por la hermana Soraya. ¿Se encuentra la hermana Soraya? Sí. ¿Y quién la busca? Es que la busca la hermana tal. Entonces, mi suegro supo en ese momento que Sori estaba asistiendo a una congregación. Y desde aquí abajo le dijo, hermana Soraya, busca. Hermana Soraya. Y bueno, entonces, eso no tenía ese sentido del humor. Y él respetaba obviamente la voluntad de Soraya. Y bueno, yo creo que son tiempos que el Señor tiene. Bueno, adelantándonos un poco más, ¿cómo se conocieron? ¿En qué lugar se conocieron? ¿En lugar ahora? ¿Cómo se conocieron y cómo se enamoraron? ¿Cómo Ariel la conquistó? ¿La conquistó? Pero no todo bien. Bueno, los dos trabajábamos de campo en la previsora. Que quizás ustedes no lo conocieron. En el edificio que está en la octubre, hermano. ¿Okay? Y obviamente yo no sabía que él existía en ese tiempo porque yo trabajaba en las oficinas, el piso 14 en ese tiempo, y Javier trabajaba en todo el edificio que pertenecía a la seguridad del banco. Un día yo bajaba a hacer algún trámite, no recuerdo dónde iba, con una compañera del trabajo y en el ascensor, a lo que yo bajo en el ascensor, se abre el ascensor, como película, se abre el ascensor y él estaba él parado ahí, obviamente con su uniforme de seguridad, que le quedaba muy bien, porque ahí era, bueno, ese ya el cuerpo que tiene, pero más robustito, entonces, nada más jovencito. Y al empezar el ascensor, él se pone de frente donde yo estaba. Y obviamente, yo cuando lo vi, mi expresión fue, bueno, ¿dónde está este niño que tengo? Esa fue mi impresión. Entonces, mi amiga, que ella sí era cristiana, en ese tiempo, ella me dice, no, por favor, Soraya, no, él es cristiano, Soraya, no le vas a hacer eso. Yo, ¿qué le voy a hacer? Le digo, ¿qué le voy a hacer? Eso lo quiero conocer, no estoy haciendo nada. No. Es demasiado. No. De ahí comencé a preguntarle, de ahí comencé investigación. Comencé a averiguar de él en el banco, cómo se llamaba, y todo eso, porque nadie me decía cómo se llamaba. Y en el banco lo conocían como el hermano. Y que el hermano, pero ¿cómo se llama el hermano? Bucamán, me dijeron por ahí uno. De tanto preguntar, incluso a su jefe, me dice, mire, es apellido Bucamán. Le dije, pero ¿cómo se llama? El hermano. Sí, hasta que por fin conseguí que me digan que se llamaba Saúl, en ese tiempo, pues se llamaba, me dijeron que se llamaba Saúl. Entonces yo dije, Saúl. Listo, ya no sabía cómo se llamaba. Pero fue un recorrido severísimo, porque cuando yo podía, me escapaba de mi puesto y iba a buscar dónde estaba, porque como él pasaba con muchos puestos, no sabía dónde estaba. Pero era solo para mirar, nada más, porque no podía hacer nada. Cuando eso eran mis festividades ya, porque esto fue como para diciembre, un día yo ya nos tocaba venir de civil, ¿no? Con uniforme, yo voy entrando y él estaba sentado en el counter a la entrada, escribiendo. Tanto me acuerdo que él tenía una camiseta negra y andaba en jean, camisa negra y él estaba escribiendo. Yo entré con ropa de civil, pues, y yo dije buenos días, porque yo entraba a trabajar. Él salía y yo entraba. Y él no me contestó. Ay, le cayó más. Sí. Entonces, a lo que yo entré, estaba el jefe parado ahí y yo le digo buenos días. El jefe se llamaba Pedro Cruz.
Mamá Charlie, buenos días. Y me dice, buenos días, niña. Y a lo que yo me paré en la puerta de ascensor para entrar, y yo le digo, ¿qué me educado? Porque no me saludó. Entonces, mamá Charlie me dijo, disculpe, que no. Bueno, subí. Y yo en el ascensor iba diciendo, nunca más le vuelvo a dirigir la palabra. Ya me cayó mal, no lo busco más. Entonces yo llegando al piso 14, hice una extensión, y ni porque corrí, no la alcancé, estaba lejos. Y en los teléfonos había una forma de aplastar un botón y poder saber quién te llamó si era interno. A lo que yo aplasté, él contestó el teléfono y la extensión de él era 1080. Y él dijo 1080. Dijo, y se reyó, y dije, ¿quién hace? Y de ahí él volvió a llamar. Y ahí me dijo, me dijo mi nombre, preguntó por mí. Y ahí le dije, sí, ella habla. Entonces me dijo, no, llamaba para disculparme, porque me dijo, papá Charlie, que me había saludado, pero yo no la vi. Yo estaba haciendo mi reporte porque yo voy de salida. Entonces digo, bueno, le dije, lo disculpaba. Entonces, entonces yo le pregunté a él, entre una conversa y otra, que a dónde se iba. Él me dijo, yo me voy a Libre, yo soy de Naranjito, y me voy a pasar la festividad de Navidad donde mi mamá, o fin de año creo que era, para fin de año, donde mi mamá. Y que, ya. Me dice, bueno, la dejo, dice que tenga feliz año. Y ahí yo le dije, pero me puede llamar, no hay problema, para fin de año. Entonces él me dice, pero es que yo, ¿cómo la llamo? Y yo decía entre mí, ay, no puede ser. Por teléfono, pues al ser el teléfono, de la casa. Le digo, anote mi número. Entonces ahí era todo mi número de teléfono. Me despedí. Entonces, cogí y él le di mi teléfono y me dije, no me llamar, ¿quién me va a llamar? 31 de diciembre, 12 de la noche, que fue lo que eso. El 31 de diciembre, 12 de la noche, sonó mi teléfono. Y obviamente, pues, yo soy, yo en ese tiempo mis hermanas vivían conmigo todavía, mi hermana Tatiana, mi hermana Tani, ahora viven en Estados Unidos. Y obviamente, pues, ellas también querían recibir llamadas de sus amigos, de sus novios. Y sonó el teléfono y yo no contesto, y todo el mundo yo contesto. Y yo era la menos indicada que no quería contestar. Contesten ustedes. Y mi hermana Tani me dice, oye, es para ti, para mí. Sí, es para ti, sí que te llama un tal Saúl. Sí, Saúl. Y yo, ¿en serio? Habla en silencio, no me hagas bullying. Y ahí contesté, me dio un feliz año, realmente no me acuerdo que más le hablé con él, pero hablamos bastante, incluso mis hermanas eran, ya cierra, que queremos llamar. Entonces digo, ¿sabes qué te dejo? Porque mis hermanas no me dejan hablar, quieren usar el teléfono. Así empezó todo hasta cuando después, un 7 de enero, el 1 de enero conversamos todo el día en el teléfono. Solo me levanté de ese puesto, que voy a poner por la convencional. De ese puesto solo me levanté para desayunar, para almorzar y luego para ir al baño. De ahí pasé todo el 1 de enero hablando con él. Y ahí, después de eso, me dijo que le dé la oportunidad de conocerlo. Que le dé la oportunidad de demostrarme que no todos los hombres son iguales. Sí. Que le dé la oportunidad de conocerlo, que no todos los hombres son iguales, que me iba a demostrar que lo que había conocido no era así. Eso fue un 7 de enero, así que fue chistoso y se lo vas a contar tú. Cuando nos vimos en el banco, todo era por teléfono todo es bonito, ¿no? La conversa, tú hablas, te ríes, pero de repente, ¿cómo reaccionas? Ahí fue tu parte. Fue duro. Hay una parte que mientras ella estaba hablando me acordé en ese tiempo, en la parte de abajo. Sí, bueno, había unas puertas que eran de vidrio y normalmente nosotros estábamos de un lado y la gente pues entraba y salía por esa puerta. Parece que le habían limpiado tan bien que parece que la puerta estaba abierta. Y Soraya pues salía del ascensor
y por estarme mirando se da un golpe en esa durísimo. Y la gente era así, ¿qué pasó? Llegué a mi papá y dice, es que esa muchacha me va mirando a usted, dice, no se da cuenta. Y le decía, no, pobrecito, pero era chistoso, era muy chistoso. Pero de allí, como dijo Sori, es la forma como el Señor se conecta con una persona que tiene separado para ti, o separado para ti. Obviamente hay nervios, hay cositas allí, pero debemos entender que la relación entre un hombre y una mujer lo puso Dios. Sí, es Él. Y en el caso nuestro, añadiendo un poco a lo que Sori decía, ese 7 de enero, cuando ya teníamos que vernos, era una cosa terrible. Yo decía, después besito en la mejilla, sí, y un muchacho tenía la edad de, ¿cuánto tiene? 21, yo tenía, sí, 21, claro. Y yo le dije, entonces cuando llego al piso 14, y la veo, y yo, quería regresar, y me digo, pero ella no, porque no van a empezar a quitar. Y así fue. Y nos quedamos así. Pero, y es tremendo porque el 7 de enero es una fecha importante para nosotros, por dos cosas. Empieza en lo temporal, empieza nuestra relación y también es el día que nace nuestra primogénita de ahí. Entonces es como un signo que el Señor puso sobre esta casa y todo lo relacionado. Es que cuando ya empiezas a mirar las cosas desde arriba, el número 7, 7 de enero, 7-1, es como que tú dices, wow, esto tiene algo aquí que tengo que revisar. Fue un momento muy, muy agradable. De ahí, viendo la historia de ustedes dos y como casa, ¿cómo llegaron a ser pastores? Antes de ser pastores, ¿a qué se dedicaban? Bueno, como ya empezaron, trabajábamos en el banco. En ese tiempo, yo entré al banco, la profesora cuando tenía 17 años. Yo empecé a trabajar en ventas, solo por teléfono, vendiendo tarjetas de crédito internacional. Cuando ya cumplí mis 18 años, ya me pudieron ingresar al banco porque no podían ingresar todavía. Y ahí ya me dieron el título para poder trabajar fuera, ventas externas de tarjetas de crédito. Trabajaba interno y externo. Hubo una solicitud interna en el banco para poder trabajar de asistente contable. Para esto yo estudiaba en la universidad para ingeniería comercial. Y entonces realmente mi profesión era ser ingeniera comercial, ser contadora. Entonces hubo esa pequeña cartelera que decía que estaban buscando asistente contable para el piso 14 porque yo trabajaba primero en el piso 17. Yo apliqué. Cuando yo aplico, en ese tiempo yo tenía 22 años y ellos querían una persona a partir de los 24 años. Mi jefe en ese tiempo, iba a ser mi jefe, cuando me entrevista me dijo, está muy bien, pero le había dicho a la gerente del departamento que tenía 22 años y por lo general a esa edad, las muchachas pues andan que la farra, que la y que iba a ser muy responsable para el puesto y él necesitaba un asistente contable que no sea así. Entonces, la gerente le dijo, no, tienes que contratar a ella tiene que ser, porque cuando a mí me hace una pregunta el gerente, yo se la contesto, no recuerdo qué pregunta me hizo, pero se la contesto diferente a las otras muchachas que eran mayores que mí. Y él le dijo, no, tienes que contratar a ella. Mi jefe regañadiente me contrató, dijo, ya, que ven, pero eran, en su forma él no me quería para mí para nada. Después terminó siendo amigo hasta el día de hoy.
En el puesto de él, era su reemplazo cuando él no estaba. Aprendí muy rápido y era muy responsable. Ahora, sí era como él decía. Sí, en ese tiempo no conocía del Señor y sí fallaba, andaba todo. Pero nunca fui responsable. Sí, por decir algo, yo llegaba y me pensaba, no, si yo llegaba a desarrollar a las 3 de la mañana a mi casa, yo hacía lo básico. Por decirlo, yo llegaba a 4 de la mañana, yo lo que hacía era, me ponía a limpiar la casa, me ponía a cocinar, me bañaba y a las 8 en punto estaba en mi trabajo. Ahí me veo sus papás, correcto. Entonces, ¿qué hacía yo? Era responsable de mi casa y responsable de mi trabajo. Y no tenía nadie que decirme nada. Entonces, siempre fue así. Ahí trabajé hasta que el banco obviamente cerró. De ahí pasé al Finanbanco. De Finanbanco, antes de que cierre, me llamaron de una empresa. Mi jefe mismo, que fue previsora, que estaba trabajando en ahí de contador, pasé a esa empresa, que en ese tiempo era Dococentro Ceros. Y Dococentro Ceros, había una contadora, yo iba como asistente de ella, pero ella da luz y dejó el puesto y pasé a ser la contadora del lugar. Después de eso conseguí otro trabajo y comencé a trabajar de mi profesión. Pero para esto, cuando trabajaba en el banco, yo quise dejar mis estudios y el que era mi jefe me dijo, no, tú tienes que terminar. Necesito que retomes tus estudios y termines tu carrera. Y así fue. Retomé mis estudios, pues me incorporé como ingeniera comercial con especialización en finanzas. Pero seguí trabajando de eso. Cuando ya me mudó con Javier, fue algo interesante porque cuando yo lo conozco con Javier comenzamos a salir, pero yo estaba estudiando en la universidad y él también. Y él me dice que cuando nos vamos a casar. Entonces yo le dije, claro, nos vamos a casar cuando yo termine mi carrera. Si no, no. Y yo dije, si él es verdad y si me quiere, me tendrá que esperar. Y así fue. Él me esperó todos los años que yo estudié, son 7 años que estudié. Y él me esperó todos esos años. Yo me gradué y él me dice, ya, pues ya te graduaste, y ya ahora. Yo le dije, ya me tengo que casar, pues entonces. Entonces, a los meses, pues nos casamos. En civil, en ese tiempo fue en civil. Entonces, de ahí trabajamos. Cuando yo entré a trabajar Coco Express, nosotros, yo trabajaba de contador en Coco Express, desde que yo pasé a Coco Express. Yo trabajaba de contador ahí, pero también era franquiciante del lugar. La franquicia se dedicaba a Javier. Y teníamos en Salinas, teníamos en Durán, teníamos en Samanes, en la gasolinera de Samanes, y en el interior, solo 3 teníamos, solo 3. Entonces, así trabajamos. Yo trabajaba en empresas y teníamos el negocio. Aparte de eso, pues cuando iba a contar a Javier, que además trabajaba, pero empezamos así. O sea, antes que el Señor nos llame, teníamos negocios propios, trabajábamos en ventas, trabajábamos en porque siempre nos gustó trabajar. Nuestra situación económica financiera era muy buena. Muchos de los que están actualmente en la congregación fueron parte de eso de ahí, donde nosotros íbamos a Salinas, participábamos de muchas cosas, teníamos casa en Salinas, que alquilábamos por el negocio mismo. Pero un tiempo muy bueno, muy bueno. Ahora, si te das cuenta de lo que, respondiendo a tu pregunta, en ningún momento nosotros estudiamos para ser pastores. Me atrevería a decir ni por aquí el hecho de ser pastor, porque nuestra vida era esa, la que Suri comentó. ¿En qué momento nosotros, ni nosotros lo sabemos? O sea, es algo que nace en el corazón de Dios y empezó a afectarse en lo natural y ves lo que ves. O sea, esto, lo que tú ves,
solo nació en el corazón del Señor. Lo que nosotros hacemos acá abajo nada más es dar a conocer lo que en el corazón de Dios nace. Pero me acuerdo tanto cuando estábamos en esta casa y escuché la voz del Señor. Esta voz me decía, si cierras tu casa, lo que he puesto en ti se secará. Literal, así fue. Y esto era nuestro cuarto en ese tiempo. Y yo entendí, porque nosotros servíamos a otra congregación, y el Señor dijo, ya fue el tiempo, hasta aquí, por cosas que quizás él estaba mirando en el lugar, y como Dios, como Padre, nos guardó, nos cuidó. Pero no hay una fecha exacta, no hay algo que yo te diga, mira, nos preparamos, fuimos aquí, fuimos allá, hicimos un curso, no hay eso. Pero sí te puedo decir que todo lo que ustedes ven aquí, toda la responsabilidad y la confianza de Dios en esta casa ministerial, la ha ido poniendo ahí. No hemos forzado absolutamente nada. Claramente no tenían experiencia. ¿Y cómo darían así como herramientas así de tomar decisiones? Porque vemos que es algo que ustedes iban confiando, como usted decía, que no llevaba algo ni por aquí, que iban a ser pastores, ni que el Señor los iba a llamar. ¿Cómo esas herramientas de poder decidir y la Ahora, mira, debemos entender esto. El ser pastor no es porque tú quieres ser pastor, no es eso. Es algo que nace, primero nace en el corazón de Dios, y segundo, no te lo da la universidad, no te lo da un estudio bíblico, sino es un llamado. Sí, es un llamado que nace en el corazón de Dios. Es mirar a Jesús y decirle a él, sigue. Sí, es mirar a Elías y decirle a Eliseo, sigue. Es mirar a Abraham y decirle a Isaac, esto es lo que tienen que hacer. O sea, no hay algo, un lugar físico que prepare pastores para Dios. Porque nadie prepara pastores para Dios. Dios los prepara para Él. ¿Sí? Por eso debemos tener mucho cuidado en eso. Esa es una vocación que nace de Dios. Y nosotros estamos 100% convencidos, eso sí, que Él nos llamó. Bueno, pero antes del llamado, decía al inicio cómo era el corazón de Javier, el servir al Señor o el servicio, siempre que estuvimos en la congregación, a partir de que estuvimos en una congregación, en nosotros estaba el servicio. Yo servía en la parte tesorera, la parte de finanzas, y él servía en el diaconal. Cuando pasamos a otro lugar, yo seguía manejando la parte contable de esa empresa, en ese tiempo de ese ministerio, y Javier trabajaba directamente con el pastor o el profeta encargado de ese ministerio. Pero siempre tuvo esa partecita, el servir al Señor. Entonces, en ese servicio al Señor, yo estoy convencida de que el don ya lo tenía. O sea, el Señor ya lo tenía puesto en nosotros, depositado. Solo necesitábamos desarrollarlo y ejercerlo hasta cuando podamos escuchar el tiempo correcto donde decir, listo, ahora sí, este es el tiempo. ¿Y cuál fue su primera experiencia en el espíritu? Aquí me están preguntando, me haces esa pregunta y el Señor me trasladó. A ver, me acuerdo de esta, tiene que ser una experiencia en el espíritu porque de eso que se hizo pasó algo. En ese tiempo Juanca estaba al frente de una congregación y me dice Juan Carlos, éramos jovencitos, me dice, oye, dedo, me dice, teníamos unos 25, 26, exagerados 27,
exagerado. Y me dice, oye, mira, hay una campaña de aire libre, pero yo no puedo ir. ¿Quieres ir tú? Y yo decía, Dios mío, campaña de aire libre, el problema. Y yo dije, sí, entonces, sí, yo voy. Y me acuerdo tanto que fueron 3 días de campaña, fueron tres días de campaña, y en esa campaña de 3 días, eh, luego supe que una mujer por la que mencionó y no podía tener hijos, no embarazada. Y voy a decirlo así, ofrenda que me dan en lo que hacemos, yo dije, la hablé con Sori y le dije, yo la voy a ofrendar, ¿sí? Porque era el inicio, y lo ofrendé. Puedo decir que esa fue una experiencia, sí. Sí, por el mensaje, me acuerdo tanto que el mensaje tenía que ver con la iniquidad de la maldad. El mensaje. No teníamos la madurez, la claridad, la revelación que hoy el Padre le ha agradado entregarnos, pero yo puedo decir que es eso. ¿Sí? ¿Y usted? De acuerdo. En la misma congregación que dice Javier, entramos en un tiempo de ayuno, bastante tiempo, 21 días. 21 días de ayuno. Y eso es lo que pasó en ese tiempo. Y entramos en ese tiempo de ayuno y sin conocer nada del espíritu, nada de esas cosas, entramos en un tiempo en donde en una intercesión, ahora sería una intercesión, en ese tiempo. Y estábamos todos en ese lugar cuando el Señor nos muestra que había como una especie de un hueco o una trampa en medio. Y el Señor me lo muestra, mira, la primera vez que yo veía algo así de fuerte. Y yo les digo a todos, cuidado, no entren, que aquí nos caemos. Y eso fue bien interesante porque marcó un tiempo en esa intercesión, que fue lo que el recuerdo para mí era nuevo lo que estaba pasando. Fue una de las cosas que quedó muy marcada. Adicional a esto, cuando yo comencé con el Señor, hubo una invitación de un pastor. Y era la primera vez que yo veía porque la gente se caía al piso. El pastor se acercaba, oraba por la persona y todo el mundo por allá volaba. Y yo decía, aquí. Como había niños, decidí tomar un niño en brazos porque yo veía que los que tenían un niño en brazos no me tocaban. Entonces yo cogí un niño por ahí y yo lo tomé en brazos y pasaba de la esquina a la esquina, me recorrí toda el hijo de Mara. Yo era un gordito, hasta los brazos me dolían. Yo recorrí toda la iglesia con ese niño aquí para que no me tocara. Y no me tocara. Porque yo no quería que ese pastor ore por mí, porque yo veía que lloraba, se caía al piso. Entonces, eso fue una experiencia terrible. Pero gracias al Señor no me tocó. Bueno, avanzando y esto, ¿qué suelen hacer ustedes cuando tienen un mal día? O sea, cuando ya ustedes dicen, uy, hoy día me pasó esto. ¿Qué suelen hacer? Desde antes y cómo lo han venido haciendo hasta ahora. Casi no tenemos malos días, digamos. Sabemos que la Biblia dice que los días malos van a llegar. Pero en este lindo proceso que hemos pasado en el Señor, no te puedo decir con claridad que tenemos malos días, pero si miramos unos años hacia atrás, eso sí fue horrible, sentía en un momento que el corazón se me quería salir por las deudas, la ansiedad, porque cometimos muchos errores financieros. Y entendimos que el Señor nos estaba desintoxicando de toda ese comercio ilícito, ilegal, y
y no sabíamos ni siquiera solo el ir, presentarnos mi esposo al Señor y pedirle perdón, decirle, Padre, perdónanos porque no debimos hacer esto, pero normalmente siempre llevamos nuestras causas al Señor. Antes de dar un paso, llevamos nuestras causas al Señor, las presentamos, hoy con el entendimiento que tenemos, las presentamos a las cortes, y el Señor trae luz y entendimiento de cómo debemos movernos, cómo debemos guardarnos. Es Él, o sea, es Él guiando esta barca, es Él. O sea, si me preguntas ahora un mal día, simplemente le decimos al Señor gracias y le preguntamos por qué está pasando. Yo creo que es la madurez, hermanos, es la madurez. Y respecto a esta pregunta y la anterior de las experiencias, de todo el caminar o de la vida en Cristo que han tenido, porque sabemos que es muy revuelta en altos y bajos. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia como casa, con familia, personal, que ustedes han dicho como esta realmente ha marcado mi vida o marcó un antes y un después? Muy buena esa pregunta. Yo tengo dos. La una tiene que ver con mi casa, cuando el Señor tenía mucha fiebre y el Señor me permite en el Espíritu pelear por ella. Esa es la una. Y la otra es en Chile, en el sur de Chile, cuando el Señor me muestra el diseño, el diseño para liberar una ciudad de unos 40.000, 50.000 habitantes. Esas dos experiencias las tengo muy marcadas. Hay muchas, pero creo que esas dos, porque tiene que ver con mi casa y tiene que ver con... Hay una que es muy marcada, fue cuando ya nosotros teníamos aproximadamente 10 años y cuando teníamos, mejor dicho, como 4 años sin tener que cuidarnos para tener hijos y el doctor, al yo ir al doctor, el doctor me dijo de que cuando una persona o una mujer ha pasado ya muchos años y no se está cuidando, pues es estéril. Y no tenía que tener hijos. Entonces me dijo, pero igual vamos a investigar, vamos a entrar en el proceso. Entonces yo, en ese tiempo, él me pregunta, ¿y qué tiempo tiene que no? Y nosotros nos dijimos la verdad, le dijimos 3 años, pero realmente eran 5. Ah, son 3, bueno, si son 3 hay posibilidad. Si ya son 5, olvídese. No puede tener hijos. Entonces cuando yo escuché eso, yo dentro de nosotros era, no, lo que él dice no es así. Pero decidimos hacer el procedimiento que yo decía. Entonces comenzamos a hacer el procedimiento y teníamos que esperar en ese tiempo para poder hacer un examen que yo me mandaba a hacer, ¿verdad? Pero en esa espera de esos 15 días que yo tenía que esperar, nunca llegué a hacerme el examen, porque yo comencé a sentirme extraña. Y fue tremendo, porque yo me acuerdo que me vi en el espejo y yo me vi raro. Yo me vi raro. Y Javier me dice, tienes que hacerte la prueba. Y yo le digo, no, yo no voy a hacer la prueba. Porque es siempre lo mismo, más lo que uno. Le digo, no tengo plata, por un lado, pues necesito la plata de la no, yo por gusto porque me voy a ilusionar después y me va a decir que es negativo y yo lo quiero. No, hazte la prueba. Porque yo ya comenzaba como por reacción. Es más, una noche antes veníamos de la congregación que estábamos y fuimos a comer. Ahora que estaba Juan Carlos y él me dice, ¿estás embarazada? Y yo, ¿embarazada? No, tú estás embarazada, ¿no? Porque me pusieron el plato de comida, ¿no? Obviamente me voy a comer. Y yo dentro de la entonces, ahí fue que Javier me dijo, no, hace la prueba. Y él dijo, no, mira, la prueba es en ayuno, bla, 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 como me habían dicho. No. Y me fue a comprar la prueba. Y cuando me dio positivo, entonces yo salí y yo lo primero que hice fue darle gracias al Señor.
fue mi primera impresión, fue arrodillarme, decirle otra vez, vaya, y dije, gracias, porque era lo que, según médicamente, yo no podía hacer más. Además, había por generaciones, toda la familia de parte del papá, en cada hermano hay un estéreo. Entonces, de la parte de mi papá le tocaba uno. Pero mi hermana ya tenía un hijo, entonces ¿quién era la otra? Supuestamente era yo. Pero el Señor dijo, pues no, aquí se va a comprar y ya no. Entonces esa es la que es muy marcada. De ahí hay muchas experiencias, pero esa fue la que creo que marcó ese antes. Bueno, de todo lo que ya nos han contado, sabemos que han vivido situaciones fuertes, han hecho de todo, han puesto negocios, han vivido experiencias en el Señor y han avanzado ya para el punto en el que estamos ahorita, han avanzado demasiado, demasiado, como lo vemos nosotros jóvenes. Queremos hacer una pregunta porque tal vez aún como jóvenes no ha pasado que nos han traicionado, nos han engañado, nos han vencido. Y es saber de que ustedes como también son personas como nosotros, si han sufrido traiciones, engaños, pena, persecución, ese tipo de adversidades que nos confrontan tanto en el día a día. Bien. Debemos hacer aquí una separación, porque esta pregunta es, siempre escuchamos que los hijos de Dios reciben persecución, pero por ejemplo, cuando tú tomas una mala decisión financiera y las instituciones financieras te están cobrando, eso no es persecución en Cristo. Eso no es persecución. Eso es nada más ver a un banco hacer su trabajo porque eres bondoso. Eres una persona que no paga los préstamos, es todo. Pero persecución, si tú lees las escrituras, todos los hombres o la mayoría de los hombres que están allí sufrieron presión, empezando por Jesús. Hay cosas que van a ser inevitables. Ahora, la pregunta que tú dices es, ¿cómo abordas todo esto? Toda esa presión. ¿Cómo abordas el caos que se puede formar en tu casa? ¿Cómo abordas la división en una congregación? Y es allí donde sí o sí debes tener carácter. Porque si tú no tienes carácter, es muy probable que todo se beneficie. La Escritura dice que tú sí seas sí y tú no seas no. El sufrimiento es inevitable cuando somos discípulos del Señor. Es inevitable. No hay un hombre en la Escritura que no haya sufrido. El cómo tú lo vayas a tomar, o lo vayas a tratar, eso depende 100% de cada uno de nosotros. Y para eso el Señor forma el carácter en cada hijo. El carácter es lo que termina sosteniendo el ministerio. Eso es lo que termina sosteniendo el ministerio. Y aunque quizás en nosotros hay un carácter aprobado y probado por Dios, hay cosas que todavía debemos seguir mirando, revisando, porque el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Entonces, aquí solo queda decir, si hay un ministro que no tiene formado el carácter de Cristo en su vida, tarde o temprano eso que se está edificando va a caer. Pero si hay un ministro que ha sabido, una ministra que ha sabido formar y dejar formar el carácter de Dios en su vida, eso no va a suceder. ¿Sí? Con relación a la pregunta de que si hemos sufrido visiones y cosas, creo yo que cuando
nos rodeamos de personas que lo que el sistema o lo que el mundo ofrece, siempre hay eso. Siempre hay eso. Lamentablemente, es un tema de corazón. Hemos visto, pero aún en la madurez que el Señor nos ha permitido vivir o nos ha permitido llegar, hemos dejado que el Señor se encargue de esas cosas. Y hemos decidido perdonar y hacer a un lado y permitir que la justicia del Señor pueda poner un alto ahí. Sí hemos visto cosas y nos han pasado, pero no hemos dejado que esas cosas afecten nuestro caminar, sino que más bien nos ha ayudado a levantarnos y mirar a un solo objetivo. Bueno, continuando con la entrevista, cuando tenía nuestra edad, más o menos 15 años ya, nos preguntaban a dónde querían ir, qué sueños tenían, qué visión del futuro, por decirlo así, tenían. Bueno, para mí es importante poder tener una carrera. Quería trabajar, ser una profesional. Eso para mí era lo que me llamaba la atención. Jamás estuvo en mí casarme, tener hijos, no. Porque eso no quería. Mi deseo era poder ejercer mi profesión, que siempre fue así, me gustaba eso. Entonces, el casarme, le digo, podría ser, decía yo, pero ese era mi. En mi caso, a los 15 no tenía claro todavía lo que yo quería hacer. Pero si me hubiese preguntado a los 9, 10, me hiciste acordar algo, yo sí quería ser pastor, porque yo lo hablaba con mi mamá. ¿Sí? Pero ya a los 15, ya tus amigos, el colegio, todas las cosas se olvidan. Pero a mi edad de 10 años yo quería ser pastor y a los 15 no me llamaba la atención nada. Bien. Bueno, usted, Javier. Vamos. Sabemos que su primer nombre es Saúl, pero el Señor se lo cambió. ¿Puede explicarnos cómo sucedió eso? Ya, mira, esto fue en una escuela en la ciudad de Guadalajara. Una escuela del pastor Fernando, creo que fue en el año 2017 o 2018, en esa temporada. Me acuerdo tanto que estaba la hija del pastor Fernando, Sarita, que estaba en una adoración tan tremenda, tan tremenda. Y ella estaba mirando una puerta. Y ella decía que esta puerta está allí, pero ella nunca dijo la palabra tienen que entrar. Pero ella había recibido una instrucción de parte de Dios que al que primero entre por esa puerta, pues Dios le tenía algo. Entonces estaban los otros pastores y todo ese prejuicio no entra. Y yo le tomo la mano a Sonia, se la tomo así y le dije, sígueme. Entonces hicimos esa acción y entramos por esa puerta y a lo que yo regreso, Sara me dice, Saúl, ya no te llamarás más Saúl, dice el Señor. Desde hoy te llamarás Javier, porque creíste. Y yo me quedé así, ya me llamo Javier. O sea, ella me dijo, ya no tienes que usar el nombre Saúl. Entonces me puse a revisar qué significa el nombre Javier y tiene que ver con el que habita en una casa nueva. Entonces yo dije, bueno, y así empezó. Ahora todo el mundo me dice Javier. Sí, me siento bien. Para ir concluyendo y poder hacer una recapitulación de todo, como para ir un poquito más a fondo de todo lo que nos han permitido conocer como familia y como casa, cuáles han sido esos momentos, esos procesos de necesidad y angustia que como que se han visto en la nada, pero han visto al mismo tiempo la mano del Señor obrar. Yo creo que ahí podemos decir, aunque no es muy a menudo,
cuando nuestras hijas eran pequeñas y se enfermaban mucho, bueno, se enfermaban, en especial Débora, hasta que el Señor nos mostró que era un tema espiritual. Y te lo digo así, en la parte de la estaba Soraya, con Débora y Abigail, ella estaba orando por Débora, y yo llego en ese tiempo sirviendo un ministerio, y dije, ¿qué pasa? A ver, entonces yo oro por Débora, y no pasa nada, entonces yo salgo de ese cuarto enojado, vengo acá, y le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que una fiebre tenga más actividad en mí? En ese preciso momento, ¡fum!, el Señor en el Espíritu me dio un lugar y me mostró dónde estaba. La saqué de allí, guiado por el Señor, en un lugar muy oscuro. Ella estaba con fiebre y de repente el Señor me dijo, llama a los ángeles que puedo pelear en la casa de tu mamá. Te dejo tal cual como Él me enseñó a pelear por mi generación. Y así sucedió. Entonces llegaron esos ángeles asombrosos y todo se llenó de luz. Y la fiebre de Débora desapareció. Y cuando desaparece es como que yo regreso. ¡Oh! Y yo me levanto y corrí al cuarto donde estaba y le puse la mano de Débora aquí y le dije, lo que acabo de vivir en el espíritu, lo impacto. Y la fiebre empezó a bajar de 40, 39, 38, llegó a una temperatura normal. Entonces son tiempos muy angustiosos, porque nadie quiere ver a un hijo sufrir, enfermo. Uno se desespera por sus hijos, aunque a veces los hijos no ven, pero no significa que no lo hagamos. Entonces eso creo yo, no sé si quieras acotar algo más. Bueno, de ahí cada situación que hemos vivido, hemos visto la mano del Señor. Pero hay algo que siempre hemos tomado como algo primordial y siempre darle gracias al Señor por todo. Entonces, cuando hay momentos donde simplemente no había, para cualquier cosa le decimos gracias por los manjares que tenemos. Cuando hemos tenido situaciones de pago de algo, Señor, gracias porque el recurso ya está. Entonces, siempre era implementando la fe a través de nuestra palabra, de declarar lo que aún no vemos. Y eso ha ido aumentando la fe, hasta el punto que cuando nos acostamos y hay que resolver, Señor, tú resuelves, tú haces. Y hemos visto la mano del Señor haciéndolo. Nuestra fe ha ido creciendo a medida que hemos creído y hemos confiado en Él. Y hay algo interesante que tocó Sony, y creo que es un denominador en la congregación porque eso se enseña. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, tenía que devolverle a una persona una X cantidad de dinero. No la tenía. Llegó el día, no la tenía. Me llamó a la 1 de la tarde, tenía que entregársela a las 5 de la tarde. Me llama a la 1 y yo le dije, sí, vente. Pero no la tenía. Eran a las 4:30, me llama y me dice, ya estoy yendo para allá, sí, vente. Pero yo no tenía dinero. 15 minutos para las 5 me llama una persona. Y me dice, Javi, ¿dónde estás? Le digo, mira, yo estoy acá, creo que era una escuela de la profeta Ana, no recuerdo muy bien. Me dice, paso por ahí porque tengo que entregarte algo. El Señor me dice que tengo que entregarte algo. Ella pasa por el lugar, me entrega un sobre, me abraza, me dice, nos vemos amigos. Yo cogí ese sobre y corrí al baño a ver. Era la cantidad que tenía que entregar a la persona a las 5 de la tarde. Exacto. Yo dije, Señor, yo salgo del baño y no voy a entrar a él. Y le dije, mira, aquí está tu dinero. Entonces, el Señor siempre nos invita a desafiarnos, a creer que va a activar en nosotros lo que está diciendo. Entonces, creo que, como dijo Sobi, es un tema de fe. ¿Cómo yo resuelvo las cosas? Es un tema de fe. ¿Cómo administro? Es un tema de fe. Y quizás otros elementos más que no lo estamos mencionando, pero aquí está la fe siempre. ¿Nunca se le tenía esa como incredulidad o eso de... Sí. Claro, somos seres humanos. Entonces, si fuera un ángel, te diría,
crecimiento y salto del reino, ¿no? Y no somos eso, somos carne y hueso. Y siempre va a estar la duda, siempre va a estar la incredulidad. Pero esos son los desafíos. O sea, yo en fe me levanto en contra de la duda. En fe me levanto en contra de la incredulidad. O sea, yo decido creerle al Señor sobre eso. ¿Sí? Sobre aquello. Decido creerle al Señor. Por ejemplo, nada se programa en la congregación. Es el Señor que va poniendo el querer y el hacer. Aún esto de aquí, Él tuvo que ver puesto el querer y el hacer en alguien para que esto se dé. Entonces, no es un tema de programar. El mundo nos enseña eso. ¿Sí? Por ejemplo, hay un término familiar que es planificación familiar, pero eso es control. Tú no puedes controlar la gracia. Tú no puedes controlar la fe. O sea, tú no puedes hacer eso. Lo que es de Dios y punto. ¿Sí? Entonces, el mundo te enseña control. El reino te enseña limitación. ¿Ok? Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por la vida de nuestros amigos que están aquí, que son ejemplos para esta generación. Y tienen algo que decir para despedir. Agradecer primero al Padre que nos permite tener este tiempo, a cada uno de nosotros que estamos aquí por disponernos y a nuestros amigos y pastores que nos abren su corazón y nos hablan y aún podemos aprender de lo que en este caminar que han tenido el Señor les ha dado y nos puedan impartir, y eso aún aumenta nuestra fe y aumenta aún lo que tenemos ya en el Señor. Amén. Aún dar gracias por este tiempo. Es muy conmovedor y edificador, ya que esto se va a transmitir, o sea, va a transmitir a otras personas que puedan ver lo que estamos haciendo aquí. No es que se va a quedar guardado, y damos gracias al Padre por esto, porque así como ustedes abrieron su corazón, así como hacerlo nosotros, o los que vayan a ver este video. Muy grato haber hecho esto. De mi parte, muchas gracias por permitirnos estar aquí, nos permitieron ver dentro de su corazón de sus depósitos hay, nos impartieron consejos, ayudas para aún nosotros, los que nos están viendo, los que nos van a ver, y que este video no se quede como algo de entretenimiento, sino más allá, que nos ayude en nuestro día a día, que nos ayude a superar esos momentos difíciles o en que nos sintamos mal y podamos seguir avanzando juntos. Muchas gracias. Bien, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, bendiciones amigos. Gracias a ustedes. Bendiciones.